no pasa nada. No sé si tengo que hacer yo algo más con esto o ya se debería de ver. Bueno, si no, no pasa nada, ¿eh? Esto es lo que pasa por comprar un adaptador, el de los chinos. Es que al final es muy poco fiable, la verdad. No, no hay otra forma de... Pero bueno, si no, no pasa nada. Yo puedo hacerlo sin la... Nada, bueno, sí, si queréis, sí. Pero tú me vas siguiendo, ¿eh? Vas pasando tú, me vas escuchando y vas pasando. Vale, no quiero em, que penséis que he venido aquí a, hacer una especie de estudio bíblico. En mi fe, en mi vida, ha habido diferentes momentos de mi vida en la fe que necesité desanclarme, que estaba anclado en varias cosas en mi vida, que estaba atado a varias cosas de mi vida, y aun estando convertido, y servía en la iglesia y servía y buscaba al Señor, pero en algún momento de mi vida Dios me empezó a tocar esas cosas que tenía que tocarme. Y quiero en esta mañana ayudarte a que Dios pueda tocar esas cosas que hay en tu corazón en esta mañana. Esas cosas que a veces nos cuestan tanto indagar y tanto rascar, porque mi vida lo hizo. Y la verdad que desde que lo hizo fue un cambio espiritual en mi vida muy importante. Entonces, me gustaría orar al Señor antes de empezar. Pues sí, Padre, gracias por este día que nos das, por el privilegio y la oportunidad increíble de poder estar aquí en Esparraguera predicando de tu palabra, de quién tú eres y de lo que has hecho. Gracias por esta iglesia, bendice a cada persona que hay en esta iglesia, bendice a todos los que están aquí hoy, a los que no han podido venir, que tú estés con ellos, que tú les ayudes. Y yo te quiero pedir que nos hagas estar atentos, Padre, que nos hagas reflexionar y que tú toques nuestros corazones, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues esta predicación se titula con una pregunta, y es, ¿qué le pasó a Saúl? Y esa es la pregunta que yo me hago. Y deduzco que ya no me estáis mirando a mí, estáis mirando a la pantalla, así que debería de estar el PowerPoint. Correcto. La pregunta es, ¿qué le pasó a Saúl? En la vida de Saúl pasaron muchas cosas. Y Saúl era una persona que apuntaba a muchas maneras, que apuntaba que sería alguien increíble, el primer rey de Israel. Pero algo pasó en su vida. Algo pasó que hizo que empezara en lo más alto, que fuera la mayor cima del mundo a nivel espiritual, a nivel de rey y de política, pero en su vida pasaron cosas y su corazón se acabó torciendo. Y yo cuando miro la vida de Saúl, quiero pensar y ver y decir, Señor, quiero aprender para que no me pase lo mismo que Saúl. Para que no empiece la vida espiritual con una energía y con un anhelo, pero mientras transcurre esta vida, me tuerza por diferentes razones y me aleje del Señor. Entonces, en esta mañana vamos a ver qué le pasó a Saúl. Mira, es muy importante el contexto en esta época de Israel, porque Israel en este momento estaba siendo gobernada por jueces. En este momento, Elí era el juez que estaba gobernando Israel, pero había un problema, y es que los hijos de Elí se estaban volviendo corruptos. Y cuando digo corruptos me refiero a que estaban dejando de lado la vida espiritual, no tenían interés en conocer la ley, no estaban siguiendo los pasos de Elí. Y Elí, preocupado, no sabía qué hacer. Y dentro del pueblo de Israel había una preocupación enorme porque las personas que estaban liderando y los que tenían que venir después no estaban cogiendo el relevo, no estaban siguiendo el camino de su padre Elí. Y de repente aparece un joven llamado Samuel. Y este joven aparece un día en el templo y Elí lo coge y le empieza a formar. Quizás como estos jóvenes que tenemos aquí, cogió el relevo Samuel y no fueron los hijos de Elí, sino fue Samuel el que cogió el relevo para ser juez y profeta. Y quizás en esta iglesia estos jóvenes el día de mañana, aquí o en algún lugar, tienen que coger el relevo, porque para decepción de Elí no fueron sus hijos, sino que fue otra persona y Elí tuvo que tener un hijo espiritual.
Y no sé si en esta mañana tú aquí tienes un hijo espiritual que estás cuidando y estás enseñando y discipulando, pero te animo a que lo hagas. Porque de no ser por lo que hizo Elí, el futuro de Israel no habría sido el mismo. Y aparece Samuel y Elí le enseña y le forma hasta que llega el momento en el que Samuel se convierte profeta y juez. Y en este momento Israel estaba siendo gobernada por jueces. Pero Israel quería un rey. Israel quería un rey que les gobernara. Israel quería un rey que fuera a la guerra y venciera y se enorgullecieran de su nación y de su patria y de su linaje. Y quería un rey. Pero lo más importante es que Israel quería el rey, pero Dios previamente lo había prometido. Y vemos en los textos, vemos en Génesis 17:6, que lo tengo aquí puesto, lo vais a ver ahora en pantalla. Si puedes bajar, bueno, si no, lo puedo leer. Dice Génesis 17:6, dice, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. ¡Wow! ¡Qué guay, eh! Cuando lo sabían los hebreos dirían, uff, aquí pasarán cosas guays, ¿eh? Y sigue diciendo la palabra del Señor en Génesis 35:11, dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. En varias ocasiones Dios les promete a su pueblo que van a salir reyes de ellos. Y viendo el contexto de que el sistema de jueces se está volviendo corrupto, hay un clamor en el pueblo de Israel en querer tener un rey, en querer tener esa figura que les lidere y les lleve a la guerra y que gobierne. Pero voy a decir una cosa, es un deseo un tanto egoísta por parte del pueblo de Israel, porque los fines y los pensamientos que tenían para tener un rey no eran más que egoístas. No querían el rey porque Dios lo había dicho y era lo que tenía que pasar. Querían el rey para ser la mejor nación de todas, para ser la nación más importante y para presumir a las naciones de al lado que nosotros tenemos el mejor rey y somos la mejor nación de alrededor. Y a pesar de que los fines del pueblo de Dios eran egoístas y únicamente para presumir, Dios tuvo la misericordia una vez más de su pueblo y escuchó su clamor y les dio un rey. Y aquí aparece nuestro protagonista de la historia de esta mañana. Aquí aparece Saúl, una persona que no era conocido, una persona que no era nadie, por así decirlo, ¿verdad? Una persona que no era popular, una persona que si no llega a ser por este momento ni tú ni yo sabíamos quién es, ni estaría yo hablando en esta mañana de esta persona. Pero aparece Saúl y Dios le dice a Samuel, le dice, ora, porque a la mañana siguiente te va a venir un joven de la tribu Benjamín y ese va a ser el rey. Y ese va a ser el primer rey de toda la historia de Israel. Y ese va a ser el rey que va a tener que cargar encima de sus hombros el privilegio de representar la nación escogida de Dios. Y ese va a ser su cometido. Pero muy importante también, y es que Dios en Deuteronomio 17, 14, 20 da las pautas, este no está en la pantalla, da las pautas de cómo tener que ser un rey. ¿Sí? Y quiero destacar dos, porque da una serie de pautas muy importantes que Saúl va a tener que saber para ser un buen rey. Y esas pautas voy a destacarte las dos más importantes. Meditar y conocer la ley de Dios. Uno de los grandes requisitos que tenía que tener el primer rey de Israel y todos los reyes de Israel que iban a venir a posteriori, tenían que meditar y conocer la ley de Dios. La ley era el Pentateuco, lo que estaba escrito, eran las leyes de Dios, lo que Dios había estipulado, las normas que Dios quería para su pueblo, todo lo que en ese momento Dios había revelado mediante los profetas. Y el rey, mejor que nadie, podría ser el mejor guerrero, podría ser el rey más carismático del mundo, podría ser el más guapo, podría ser el más alto, el más fuerte, pero lo más importante es que tenía que meditar y conocer la ley de Dios. Y este era el principal requisito de Saúl. Hay otros más, pero estos son los más importantes. Y aparece Saúl en escena.
Samuel se despierta en la mañana y dice, vale, es el momento de decidir el futuro de la nación escogida de Dios, y de repente aparece un joven. Y puedo imaginarme la escena, ¿verdad? Aparece el joven, si es de la tribu Benjamín, es el elegido. ¿Eres de la tribu Benjamín? ¿Yo? Sí, soy de la tribu Benjamín. Perfecto, ya tenemos rey. Y así fue, de una forma anecdótica, ¿verdad? Cómo se elige el rey de Israel. Entonces Samuel lo unge y lo prepara y empieza el reinado de Saúl. Pero como todo buen principio, todo va muy bien, ¿verdad? Cuando empiezas un nuevo trabajo, las cosas van bien. Yo recuerdo cuando empecé la universidad, que hice solo un año en la Universidad Autónoma de Barcelona, un año de geografía. Bueno, yo en los primeros meses estaba pletórico. Me daba igual los exámenes que tuviera, me daba igual todo. Yo iba ahí, ¡buah! Es que he cumplido mi sueño, estoy en la universidad, es increíble. La gente, GBU, esto, lo otro, qué guay, ¿verdad? Pero luego, claro, luego pasan los meses, ostras, los exámenes, ostras, madre mía, ¿tengo que estudiar esto? Todos los comienzos siempre son como llevaderos. El enamoramiento en el noviazgo, los primeros meses, el primero o segundo año, ¿verdad? Que es todo de color de rosas, todo va muy bien, las cosas salen solas, como diríem en català, flors y violas, ¿no? Todo fluye. Y a Saúl le pasó lo mismo, no estaba exento de nada de esto, Saúl. Y todo le iba muy bien. Pero llega un momento, y los que somos adultos lo sabemos muy bien, así que jóvenes, no sé si lo habéis experimentado en la vida, pero llega un momento que cuando pasan los años, aquello que es la rutina aparece y las cosas ya no van fluidas de la mejor forma posible, o como nos gustaría, ¿verdad?, que fueran, vienen las curvas. Y en estos momentos, Saúl le llegaron las curvas y cometió dos fallos. Saúl cometió dos fallos muy importantes en su vida y en su mandato como rey. Y te los voy a mencionar. El primer fallo es el siguiente. Está en 1 Samuel 13. Dice, estaban peleándose con los filisteos. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. Israelitas y filisteos, israelitas y amalecitas, son naciones, tribus de alrededor, que siempre estaban enemistándose, siempre estaban en guerra. Y Samuel dice, ok, voy a coger 3.000 guerreros, los mejores 3.000 guerreros, y vamos a ir a pelear contra los filisteos. Y Samuel le dice, perfecto, ves a pelear contra los filisteos porque es tu cometido como rey. Era uno de los mandamientos de la ley de Dios que decía, que Dios le dijo, vas a tener que combatir contra los filisteos. Y Saúl coge el ejército, 3.000, y van a pelear contra los filisteos. Entonces van ahí a la guerra, pelean, se dispersa el ejército. La verdad que es interesante ver cómo al final, en el Antiguo Testamento encontramos guerra, amor, desamor, y es como que van a pelear, se deshace el ejército, se tienen que replegar, se refugian en un pequeño valle y los filisteos están esperando y aparece una emoción, un miedo dentro de los hebreos que les empieza a dominar. Y esta emoción es el miedo, porque están perdiendo y decir, hey, cuidado, que nos están ganando. Se repliegan y dicen, Saúl, ¿qué hacemos? Y Saúl había hablado con Samuel y Samuel le había dicho, espérate 7 días porque yo voy a ir a dónde estás y voy a hacer sacrificios. Sacrificios era la forma que tenían los hebreos para adorar a Dios. Era una forma de decir, ok, yo soy pecador, yo tendría que morir porque estoy pecando y la paga del pecado es la muerte, pero en vez de morir yo, vamos a sacrificar un cordero y me va a sustituir. Por lo tanto, estaban esperando a que llegara Samuel al 7.º día para hacer sacrificios y adorar a Dios, que Dios les diera la bendición y que ganaran esa guerra. Pero los días pasan y están ahí los hebreos esperando noche tras noche. Saúl, ¿qué hacemos? Nos van a matar, nos están rodeando. Y Saúl, tranquilos, tenemos que esperar a Samuel. Y pasa el 3.er día y el 4.er día, Saúl, pero a ver, es que, claro, ¿qué podemos hacer? Y Saúl en ese momento fue contagiado por el miedo y cometió un error. Y el error que cometió es que en vez de esperar a Samuel, él mismo cometió los sacrificios. Él mismo hizo el altar y él mismo hizo el sacrificio. Cuando en la ley de Dios dice bien claro que solo el profeta puede hacer eso, que no es labor del rey de Israel. Y este es el primer fallo que comete Saúl.
El segundo fallo nos tenemos que remontar en Samuel 15. Y es curioso porque nuevamente tiene que ver con conocer la ley de Dios. Porque en Deuteronomio 25, del 17 al 19, Dios dice: los amalecitas, los amalecitas, esta nación y esta tribu, que tantas y tantas y tantas veces hemos peleado con ellos, que tantas y tantas veces cuando salimos de Egipto, cuando el pueblo de Israel es liberado de la esclavitud de egipcia, cuando están caminando por el desierto, cuántas y cuántas veces vinieron los amalecitas de forma rastrera y nos atacaron por detrás y nos robaron la comida y nos robaron el maná, y cuántas veces nos atacaron y cuántas veces lo hicieron. Y Dios le dice a Samuel: Samuel, ha llegado el momento de poner fin a esta historia con los amalecitas. Ha llegado el momento de que Saúl destruya a los amalecitas. Ha llegado el momento. Y eso le dijo Dios a Samuel. Y eso Samuel le transmitió a Saúl. Le dice: Saúl, tenemos que hacer algo con los amalecitas. Dios me ha revelado que tenemos que poner fin a esta pequeña nación. Entonces nuevamente Saúl cogió al ejército y fue a batallar contra los amalecitas. Pero Dios le había dicho que no podía dejar a ninguno vivo, que tenía que destruirlo todo, que tenían que desaparecer de la faz de la tierra. Pero Saúl cometió un error, porque Saúl dejó al rey de los amalecitas vivo, lo dejó vivo. Y no solo eso, sino que se quedó con el ganado de los amalecitas, con las cabras, con los alimentos. Saúl vería las cabras y diría: estas cabras son de calidad, me las quedo. Y se las quedó. Y dejó vivo al rey amalecita. Y cuando Samuel llegó y lo vio, le preguntó: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Dios nos pidió destruirlo todo, absolutamente todo. Y has dejado al rey vivo y te has quedado el ganado. Y Saúl, viendo el panorama y la situación, Saúl pide perdón, pero es llamativa la reacción que tiene. Porque todos sabemos, ¿verdad?, que a veces decimos: no, me ha pedido perdón, pero es un perdón natural, genuino, sincero, ¿verdad? Hay muchos tipos de perdón. No todos los perdones son iguales. Y en este perdón que le pide Saúl a Samuel, cuando Samuel se gira y se va, Saúl le coge la vestidura y se la rompe. Un ataque de ira o de rabia. ¿Sí? Podemos preguntarnos: ¿es un perdón realmente natural? ¿Es un perdón genuino? Yo creo que la respuesta está muy clara. Samuel, viendo estos errores que estaba cometiendo, le dijo a Saúl: mira, vas a perder tu dinastía. Es decir, tu hijo ya no va a ser rey de Israel. Tu hijo ya no va a seguir tu legado. Yo no soy padre todavía, pero yo puedo imaginar la ilusión de un padre y una madre que sus hijos sigan su legado, ¿verdad? En la fe, en el trabajo, en todo lo que hacen. ¿Sí? Lo sé porque lo veo. Porque mis padres, cuando me ven predicar: ¡ay, Andrés, estoy tan contento! Porque lo veo. Pero Saúl perdió la dinastía por estos fallos. Y más importante aún, Samuel le dijo: por estos fallos, algún día dejarás de ser rey. Dejarás de ser rey. Y fíjate bien en estos fallos que cometió Saúl, porque en estos fallos la tónica predominante era conocer la ley de Dios. No puedes hacer sacrificios, lo dice en la ley de Dios. Tienes que esperarme, esperar al profeta, porque tú no puedes, el rey no puede hacer los sacrificios. Si tan solo hubiese sabido Saúl y hubiese conocido la ley de Dios, no habría perdido la dinastía ni el reinado. Pero no cumplió con lo que Dios quería para él. No cumplió. Y mira que el texto bíblico en Samuel 19 dice que Dios le da un corazón nuevo a Saúl. Cuando Samuel lo elige, Dios dice que le da un corazón nuevo, preparado para gobernar, preparado para liderar, preparado para dirigir. Pero no cumple
lo que le pide Dios. No lo cumple. Y en este momento de la historia de Israel, cuando Saúl sabe que sus días están contados, que le quedan meses, semanas para ser rey, aparece una persona en Israel, su archienemigo, aquel que le va a quitar la popularidad, aquel que le va a quitar el puesto, aquel que va a suplantarle, ¿sí? Podemos ponernos en la piel de Saúl. Cuando tú tienes un puesto en el trabajo y viene una persona nueva y tú te hueles que te van a despedir y que van a poner al otro en ese lugar. Y Saúl, puedo imaginarme la rabia, la frustración y la ira que tendría. Porque aparece este joven, David. Y este joven, otro joven, curioso, este joven, ya sabemos muy bien quizás la historia, mata a Goliat. No voy a profundizar en esto porque es algo muy conocido, ¿no? Incluso en nuestra cultura. Mata a Goliat, Saúl no se atreve a ir, va David y mata a Goliat. Y se empieza, y el pueblo, es que es duro, porque el pueblo de Israel empieza a cantar una canción que no parece interesante. Cuando tú lees la narrativa, quizás pasas por alto. Pero cuando tú te pones en la piel de Saúl y en la piel de David, porque esa canción decía, Saúl mató a miles y David a sus 10.000. Uf, cuidado, Saúl. Porque esta canción está humillando a Saúl. Está diciendo, Saúl fue un buen rey, está bien, ¿sí? Pero sus días están contados. Y tenemos a David, que es increíble. Claro, David no ha hecho nada malo, pero Saúl estaba pagando el precio. Y te voy a decir más. Saúl no estaba preparado para lo que iba a venir. No estaba preparado. Porque ese ensalzamiento a David, esa popularidad a David, ese que todo el mundo quería a David, todos David va a ser seguramente el nuevo rey, el siguiente rey, ya se podría oler en las calles, me imagino. Uf, madre mía, lo que está haciendo David, cómo nos guía, este es el rey que queríamos, esta es la persona que queríamos, ¿verdad? Y Saúl mirándolo, hasta que llegó el punto, dicen las escrituras, que Saúl en más de una ocasión, quiso e intentó matar a David. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser, Saúl? ¿Cómo puede ser que empezara siendo el primer rey de la nación escogida de Dios? Que Dios te eligió a ti, que Dios te dio un corazón nuevo, que Dios te dio todas las herramientas que necesitabas para cargar en tu espalda la nación escogida de Dios. ¿Cómo puede ser para que acabes queriendo matar a una persona? ¿Qué ha pasado en tu vida, Saúl? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque las personas cambiamos. Y a través de experiencias tomamos decisiones y cambiamos. Y cuando yo me preguntaba qué le pasó a Saúl, me salió una respuesta. Podríamos hablar de 1000 cosas que le pasaron a Saúl, como que no conoció y meditó la ley de Dios. Y a raíz de eso cometió los errores que cometió y perdió la dinastía. Pero si tuviera que decir una cosa de Saúl, te hablaría de lo que le pasó a Saúl, es que la envidia le consumió por dentro. Y no sé si alguna vez has reflexionado en la envidia, pero yo una vez escuché a Gerard Piqué en una entrevista diciendo que la envidia es la lacra de este país. Eso digo, yo le escuché y dije, la envidia. Pero viendo la historia de Saúl y viendo lo que significa la envidia y profundizando, me di cuenta que a Saúl le consumió la envidia por dentro hasta llegar al punto de querer matar a David. Porque la envidia es como un veneno. No sé si alguna vez has visto algún programa de Frank de la Jungla. ¿Qué hace cuando le pica una serpiente? Bueno, le pica una serpiente en el brazo. Muy rápido, ¿qué hace? Coge una cinta y se la ata aquí para que el veneno... Bueno, yo no soy médico, ¿vale? Que yo sé que aquí hay alguno que... Cuidado con lo que digo. Que yo sé que el veneno, corregidme si me equivoco, el veneno entra enseguida y como llega al corazón, estás mal, ¿no? ¿Sí? ¿Me dais el visto bueno? Y actúan en 0,
Porque, y estamos hablando de 3 gotas de veneno. O sea, 3 gotitas. Porque el veneno entra y se esparce por todo tu cuerpo y te contagia todo el cuerpo. Y la envidia es igual. La envidia, como empieces a tener un poquito de envidia, pero nada, 3 gotitas de envidia en tu vida, te va a contagiar todo el cuerpo. Porque la envidia es desear lo que tiene el otro. Desear lo que tiene el otro. Y añadir un pequeño matiz. Desear lo que tiene el otro y sentir malestar, rabia, ira por el bien ajeno. Y fíjate bien, porque esto es lo que dice el 10º mandamiento. Si Saúl hubiese conocido y meditado las Escrituras, ¿verdad? El 10º mandamiento dice, no codicies lo que tiene el otro. Y codiciar significa desear lo que tiene el otro. No codicies los bienes del otro, no codicies la mujer del otro, no codicies en general. Y codiciar es desear. La envidia añade el punto de no desees lo que tiene el otro y sentir malestar por el bien ajeno. Pero es el 10º mandamiento. Y si te fijas del mandamiento número 6 al número 10, todos esos mandamientos hablan de mi relación de yo con el otro. En la teología se dicen que son horizontales. Del 1 al 5 son verticales, de yo con Dios. No tendrás falsos dioses, guardarás el día de reposo. Tienen que ver con Dios, pero del 6 al 10 tienen que ver de yo con el otro. No matarás, no robarás, no codiciarás, de mi relación con el otro. Y Saúl, la envidia la había envenenado y la había absorbido, la había dominado, porque se pasaba sus días deseando lo que tenía David, la fama, la popularidad, envidiando lo que David se estaba convirtiendo. Y cuando eso te domina, tus decisiones y tus acciones y tu rutina se basa única y exclusivamente en la envidia. Voy a trabajar porque quiero este coche, porque lo he visto de esta persona y quiero este coche. Y mira a esta persona que bien viste y cómo se arregla. Y yo quiero eso. Y mira a la familia del de al lado de la iglesia, qué bien, que alaba al Señor y tal. Y ¿verdad que sí? Yo quiero que mi familia también sea así. Y pasas tu vida deseando lo que tiene el otro. Y pasas tu vida y no te das cuenta, y tu rutina, tus decisiones de tu vida, cambias de trabajo para ganar más dinero porque quieres una casa, porque has ido a la casa del otro y has alucinado, y tu foco única y exclusivamente lo mueve la envidia, que es lo que tienen, el deseo de lo que tienen los otros. Y a mí me ha pasado esto. Yo veía ahí a los que tocaban en mi iglesia y tengo que aprender a tocar la guitarra como esa persona. No para honrar a Dios y glorificar, no porque mira, es que mira cómo le hacen caso, mira qué popular que es, mira qué increíble que es, ¿verdad? Y no nos damos cuenta, pero la envidia domina nuestra vida y nos quita la paz y el gozo. Porque cuando estás viviendo deseando lo que tiene el otro, te está quitando la paz y el gozo interior que Dios te da. Porque estás más pendiente de lo que tiene el otro, incluso llegas a sentir rabia, ¿verdad? Con una persona le va bien en el trabajo, con una persona tiene éxito, un familiar, un amigo, un hermano de la iglesia. ¿Y por qué no me ha pasado a mí? Si es que yo me esfuerzo más, si es que yo me lo he ganado más. Señor, ¿por qué no me ha pasado a mí? ¿Por qué yo no tengo esta suerte? Porque la envidia es un veneno que te corrompe. Y nos pasamos la vida deseando las cosas que tiene el otro. Pero ¿sabéis qué es lo más importante? Quiero que me escuches en esta mañana. ¿Sabes qué es lo más importante? Que Jesús te desea a ti. Y tú estás toda tu vida deseando el coche que tiene el otro, la casa, la carrera, el éxito que tiene el otro, para tú sentirte alguien y querido y valorado. Y nos olvidamos que lo que más desea Jesús, lo que más quiere Jesús es a ti, es tu corazón. Qué irónico, ¿verdad? Todo mi esfuerzo, todas mis horas, todo mi tiempo libre, trabajando para conseguir la casa de mis sueños, porque tengo un amigo que la tiene y cuando voy viene la gente de la iglesia y hacen comidas y es increíble, ¿verdad? Deseando eso y me olvido que Jesús me desea a mí, a mi corazón. Y dejo a Jesús de lado y me olvido de lo importante que es en esta vida, que es Jesús. Y no es lo que tiene el otro, es lo que yo tengo en Cristo. Porque lo más importante para Jesús es mi corazón, no es el coche que tenga ni el trabajo. Y mis esfuerzos ya no tienen que ir enfocados en las cosas materiales,
en querer tener la familia como la que tiene el de al lado, sino en Jesús. Y quiero comentarte una cosa importante. Mira, Caín mató a Abel por envidia. ¿Sí? Saúl quiso matar a David por envidia. Y a Jesús lo mataron por envidia. A Jesús lo mataron por envidia. Dice en Mateo 27:18 que los fariseos arrestaron a Jesús. Lo cogieron y lo arrestaron. Y añade el final del versículo, por envidia. El Hijo de Dios, el Salvador de este mundo, Dios hecho hombre, que viene a este mundo, que se humaniza para sentir lo mismo que tú y yo, para tener que tomar las mismas decisiones que tú y yo, para que nos podamos ver reflejados en Él. La Escritura dice que lo capturaron y lo arrestaron por envidia. Los fariseos le tenían envidia. Y los fariseos no se dieron cuenta, no aprendieron esta lección, porque estaban viviendo sus vidas deseando lo que tenía otro, en este caso Jesús, la popularidad, la fama, la influencia. Y los fariseos no entendieron este concepto. Y a causa de no entenderlo, arrestaron y mataron a Jesús. Ya estaba profetizado también, ya sabíamos que iba a pasar. Para eso vino Jesús. Pero quiero mostrarte con este ejemplo la relevancia que tiene la envidia en cada una de nuestras vidas. Porque a la que te pones a observar un poco el panorama de nuestra sociedad, la envidia es el motor absolutamente de todo. Las redes sociales, en los trabajos, que si tengo más seguidores, que si tengo más me gustas, que si tengo menos me gustas, que mira este qué guay que es y qué popular que es porque tiene 1000 seguidores, 3000 seguidores, 100.000 seguidores y miles de me gustas. La envidia es el motor de este país y los fariseos no habían entendido, y mira que sabían la ley de Dios, ¿verdad? No habían entendido que el deseo de este mundo, la clave y la magia reside en que Jesús te desea a ti. Y tú tienes que poner tu deseo en Jesús, no en las demás cosas. Y lo último, y con esto quiero acabar. Es la última diapositiva, no sé si lo podéis ver bien, pero quiero destacar la diferencia, la gran diferencia entre David y Saúl. La gran diferencia. Mira, Saúl no es adúltero, ¿verdad? No lo vemos en la escritura. David sí. Y ojo, y un buen rato, ¿eh? No es que sea un poquito, no. 1000 mujeres decía que tiene la Biblia, ¿no? Entre concubinas y todas, madre mía, 365 días tiene el año, ya te puedes imaginar. Es prudente en la guerra, Saúl. Deja vivo al Amalecita, ¿verdad? El rey de los Amalecitas lo deja vivo. David, todo lo contrario. Como se cruzara un filisteo, ¿verdad? Delante de él, el pobre filisteo ya sabía que sus días estaban contados. David mata todo lo que pilla, no tiene compasión. Ergo, Saúl muestra misericordia, David no. Saúl no es mujeriego. Las mujeres no le dominan su vida. No comete errores, pecados dominado por las mujeres. David sí. Pero hay una diferencia. Y es la última. Saúl no se arrepiente. David sí que se arrepiente. Mira, no pongo esto para decirte que puedes hacer la vida que quieras y luego arrepentirte. La magnitud de este tema, a Dios no le importa la magnitud de tu pecado, sino la profundidad de tu arrepentimiento. ¿Sí? Esto es lo importante. A Dios no le importa lo grande que haya sido tu pecado, lo profundo que haya sido, lo que hayas llegado a hacer, lo bestia que hayas cometido, es que no tiene maneras o palabras de describirlo, lo sucio que te sientes, lo sucio que puedes estar delante de Dios. A Dios, a Jesús, lo que le importa es la profundidad de tu arrepentimiento. Porque David había hecho cosas muy malas en su vida. Te podría decir que mucho peor que Saúl, mucho peor que Saúl. Pero hay una gran diferencia en cómo reacciona Saúl y en cómo reacciona David. Y eso lo llevo a mi realidad en la iglesia. Nosotros no somos mejores que las personas que no tienen a Cristo. No somos mejores los que estamos aquí. La diferencia es que nosotros, cuando pecamos, cuando nos equivocamos delante de Dios, cuando hacemos el mal, es la reacción que tenemos.
¿Cómo vas a reaccionar? David se arrepintió, clamó al Señor, pidió misericordia, reconoció su pecado y le pide en el Salmo 51, ¿verdad? Que probablemente es el salmo más hermoso que hay en toda la Biblia. Lávame porque quiero ser más blanco que la nieve. ¿Hay algo más blanco que la nieve? ¿Hay algo más blanco? Y ese era el deseo de David. No importa la magnitud de tu pecado, sino la profundidad de tu arrepentimiento. Porque Saúl lo que hizo no fue, podríamos decir en términos humanos, entendedme cuando digo esta expresión, no hizo cosas tan graves quizás como David. Pero David se arrepentía. David cogía su pluma y escribía el salmo diciendo de que no quería hacer esto nunca más. Y no es fácil, no es fácil, porque a veces vas a tener que combatir con adicciones, a veces vas a tener que combatir con tentaciones, a veces vas a tener que combatir con luchas que el diablo te va a poner delante, te va a tentar, te va a hacer pecar, y no es fácil. Pero David perseveraba en la santidad, David perseveraba y se arrepentía. Y David tenía claro lo que tenía que hacer, y Saúl no. Saúl, cuando comete un fallo y le rompe el vestido a Samuel, después de pedir perdón, no fue un arrepentimiento genuino. Pero David sabía lo que tenía que hacer. Y el corazón de David marcó la trayectoria de David, mientras que el corazón de Saúl marcó la trayectoria de Saúl. Y este es el mensaje que te quiero dejar en esta mañana. ¿Qué le pasó a Saúl? ¿Qué le pasó a Saúl? Que fue consumido por la envidia, que no se arrepintió de la envidia. No hubo un momento en su vida que cogió, se sentó y dijo, hey, está bien, tengo que parar de hacer esto. Tengo que parar de sentir este pecado que tengo. Llámale envidia o llámale tu pecado concreto, llámale lo que tú tengas ahí. Pero vas a tener que enfrentar esto y vas a tener que ponerte delante de Dios, porque si no te va a acabar dominando y jamás Saúl hubiese imaginado que querría matar a otros. Jamás. Jamás Saúl se habría imaginado que querría matar a David cuando empezase rey. Jamás. Pero el pecado nos lleva a hacer cosas que jamás hubiésemos imaginado que haríamos. Porque nos controla y nos domina. Y a Saúl lo que le pasó es que en ningún momento de su vida se arrodilló delante de Dios y empezó a clamar al Señor y le dijo, Señor, ayúdame porque lo que estoy haciendo no está bien, lo que estoy haciendo no te honra. Y en mi caso fue la envidia. Pero yo me pregunto, ¿cuál es tu caso en esta mañana? ¿Qué es aquello que domina tu corazón? Porque si tarde o temprano no se lo entregas a Dios, te va a acabar dominando y vas a acabar haciendo cosas que nunca hubieses imaginado que harías. Yo hacía esas cosas. Yo hubo un momento en mi vida que el pecado me dominó. Y no te quiero mentir, estaba convertido, servía al Señor, llevaba una careta y la gente no sabía lo que hacía detrás. Y yo subía aquí en un púlpito tocando la guitarra y me ponía una máscara y nadie sabía lo que yo hacía en mi intimidad. Pero hubo un momento en mi vida que empecé a hacer cosas, como decía, por el pecado que yo jamás hubiese imaginado que haría. Y lo que le pasó a Saúl es justamente que no entregó su corazón a Dios y no se arrepintió y no puso punto y final en su vida. Y los días fueron pasando y terminó de la forma más deshonrosa que puede terminar. Empezando como el rey de la nación escogida de Dios, como el primer rey que iba a gobernar, decidido a gobernar con el corazón de Jehová, decidido a hacerlo de la mejor forma posible, de honrar a Dios, y Dios le dio las herramientas, como he dicho antes, terminó de la forma más ruin posible. Así que te quiero invitar en esta mañana a que reflexiones en tu vida y que no podamos decir en un año, 5 o 10 años, ¿qué le pasó a esa persona que venía en la iglesia? ¿Qué le pasó a aquel compañero que tenías en clase? ¿Qué le pasó a aquel compañero en el trabajo? Así que podamos detenernos delante del Señor. Podamos examinarnos y decir, esto, la envidia, lo que tengas en tu corazón, te lo entrego. Y ayúdame a cambiar y a reflejar más tu amor, Padre. Amén.
Pues sí, Padre, gracias por este día que nos das, por algo tan increíble que es tu historia, tu revelación, todo lo que tú eres, Padre. Y podemos ver a través de Saúl cómo la falta de arrepentimiento, la falta de poder enfrentar el pecado, la falta de